Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Hoy continuamos con la doctrina pagana del culto a supuestos santos y vírgenes. En el siglo IV, los cristianos de mentiritas, seguidores de los obispos políticos, cambiaron por, entre comillas, santos a los hombres que tenían como ídolos y a las mujeres por la Virgen María, aunque en sus diferentes versiones disfrazadas de cristianismo para seguir obteniendo ganancias. ¿Y saben por qué? Porque hay algo de lo que muchos incautos echan mano: el pragmatismo. La idea de que si algún santito o virgencita, como les llaman, responde sus peticiones, pues hay que confiar en ellos. Pero hemos dicho muchas veces, el diablo se disfraza como ángel de luz y hace prodigios mentirosos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sin embargo, el pragmático, tan simple como es, no se pregunta si la Biblia lo enseña. Lo único que ve es que atrae gente porque funciona, le hace sentir bien y le da lo que le pide. Pero la diferencia entre pragmatismo y fe es radical. El pragmatismo se basa en resultados, mientras que la fe bíblica se basa en la verdad de la palabra de Dios y se debe juzgar por lo que Dios hace y ha dicho en la Escritura y no por lo que se cree debería de ser. Hay que analizar si hay milagros reales o crecimiento. No, pero es que Dios está allí. No, pero a mí me funciona. Y solo porque parece bueno, no lo hace ni remotamente bíblico. Números 20, 11 y 12 dice: Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí vemos cómo Moisés golpeó la roca en desobediencia y el agua salió. Parecía bueno que lo hubiera hecho, pero Dios lo juzgó por no santificar su nombre. Por otra parte, los resultados no son un sello de aprobación divina, y menos si se desobedece y tuerce la enseñanza bíblica como lo hace por deporte la Iglesia Católica Romana. Y permítanme decirles que ninguna persona que se asuma realmente evangélica jamás debe rendir culto a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia es clara. Apocalipsis 4:11 dice: Solo Cristo, el Señor, es digno de recibir la honra, la gloria y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueran creadas. Y porque además el mismo Cristo a su admirable madre en la carne simplemente la llamó mujer, y lo hizo para evitar que alguien la considerara semejante a Él. Juan 19:26 lo dice. Dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Esta es la tercera de las 7 últimas palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz, y las pronunció al ver a María su madre y a Juan el discípulo amado. Jesús le encomienda a Juan el cuidado de María. De esa manera estaba redefiniendo la familia espiritual a través de la fe y el amor en lugar de la consanguinidad. Nuestra familia es espiritual, no carnal. Por ello, solo los falsos cristianos, por ignorancia o por engaño, rinden culto a las vírgenes y santos que son producto del paganismo. De hecho, Romanos 1, 21 y 22 lo dice. Dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En el siglo IV,
Eso fue lo que pasó en Éfeso. Lo que siempre ha pasado entre falsos creyentes o agnósticos que consideran que la existencia de Dios no puede probarse ni conocerse con certeza. Los agnósticos sostienen que la mente humana no puede acceder al conocimiento de lo divino y prefieren dudar o reservar un juicio ante, según ellos, la falta de evidencia. Y decía Tagore sabiamente, la voz de Dios habla por todas partes, pero no la escucha quien es voluntariamente ciego, sordo y mudo, diría yo, o ignorante voluntario. Primera los Corintios 2, 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Las prácticas paganas del politeísmo bajo la forma de muchos santos o vírgenes intermediarios inició en el siglo IV, siendo duramente criticada por los padres de la Iglesia, entre ellos San Agustín. Durante los siglos IV, V y VI pasaron al catolicismo romano cuando nació en el siglo VII. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Infortunadamente, las prácticas paganas continúan entre quienes no tienen el Espíritu de Dios porque no han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y será hasta que lo hagan que podrán ser sellados por el Espíritu Santo, como enseña Efesios 1:13, que dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después que hayan sido sellados, empezarán a entender la verdadera doctrina cristiana evangélica, como dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, será solo hasta que se conviertan a Cristo que les va a ser quitado el velo de los ojos espirituales que impide que entiendan la verdad. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 10:16, porque dice, cuando se conviertan al Señor, el velo les va a ser quitado. Leonard S. Ingram, en su libro La fe de nuestros abuelos, página 37, menciona que en la Segunda Guerra Mundial se encontraron en el campo de batalla un sacerdote católico y un capellán protestante. El sacerdote católico, con toda la buena intención, le dijo al protestante que era necesario recurrir a la Virgen María y los santos como mediadores ante nuestro Padre Dios, ya que ellos tenían mejores méritos que nosotros y eran amigos de Dios y de los mortales. Y agregó lo siguiente, abro comillas, supóngase, amigo protestante, en este caso cristianos, que usted tuviera que ver al presidente de Francia. Tendría que ver primero a las autoridades de su pueblo, quienes lo recomendarían a las autoridades de su provincia y estas a su vez al presidente para que lo reciba. Así es para con Dios. Gracias a nuestros mediadores podemos llegar a él. El capellán protestante, educado como era, le escuchó atentamente al sacerdote católico y luego le hizo una pregunta. Abro comillas. ¿Y si usted fuera hijo del presidente, necesitaría de tantos mediadores para ver a su padre? El sacerdote católico admitió que si fuera hijo del presidente, no necesitaría de nadie para ver a su padre, el presidente. Entonces, el protestante, en este caso el cristiano, le dijo al católico, abro comillas, yo no necesito de nadie para hablar con mi Padre Dios, porque Él es mi Padre y me lo está diciendo, y se lo está diciendo a usted. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El que a mí viene, no lo echo fuera. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso fue lo que repitió el sacerdote católico. El capellán cristiano fue lo que repitió y se lo dijo al sacerdote católico.
Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Obviamente el sacerdote católico, como es su costumbre y su arrogancia, su orgullo, no se bajó del macho. La tradición católica especuladora y usurera como siempre, y aprovechándose de la ignorancia de personas de buena fe, se ha encargado de colocar en cada lugar imágenes con distintos colores y fisonomías supuestamente de la Virgen. Por ello vemos morenas, blancas, ojos rasgados, ojos azules, verdes, y la gente, necesitada de ver algo en quien creer, es engañada con supuestas apariciones. Leonard S. Ingram, en La fe de nuestros abuelos, página 42, reproduce un episodio que vivió Francia el siglo pasado, narrado por Isaacson en su libro Our Brief Against Rome. Cuenta Ingram que en un lugar llamado La Salette se descubrió una hermosa fuente natural, lo que movió al clero a hacer negocio. Para ello vistieron de amarillo a la monja Constance de Le Merliere. La hicieron que saliera al paso de dos niños, Melanie, una niña de 14 años, y Maximine Giraud, de 11, a quienes habían llevado al lugar so pretexto de una excursión. Cuando los niños vieron a la monja de amplios ropajes, salieron corriendo asustados. Y ahí empezó la leyenda. Según se dice que en el siglo XIX en Francia, específicamente el 19 de septiembre de 1846 en los Alpes franceses, la Virgen se apareció a dos niños que cuidaban sus vacas cuando de pronto vieron que parecía flotar y que al verlos les dijo que era la Virgen María y que su divino hijo estaba muy enojado por los pecados del pueblo y que su voluntad era que en ese lugar, en la Salette, se construyera un templo a su memoria. Posteriormente les confió el secreto de que en Roma había dejado un pergamino protegido por 3 sellos, donde expresaba su divina voluntad. Esa supuesta Virgen, ahora conocida como Nuestra Señora de la Salette, fue quien dizque transmitió un mensaje de arrepentimiento y oración. La leyenda seguía diciendo que, abro comillas, con las lágrimas que la Virgen derramó en la Salette, se ha formado una hermosa fuente. Cierro comillas. E invitan a la gente a ir a conocerla. Como consecuencia de aquel anuncio, se inició obviamente un negocio más muy lucrativo para la Iglesia Católica Romana, ya que la gente empezó a desfilar por la fuente, arrojando monedas para construir el templo. Muy pronto por ese lugar aumentaron las capillas, se construyeron hoteles para los peregrinos, restaurantes, juegos de feria, venta de agua bendita de Nuestra Señora de la Salette, medallas vistosamente acuñadas y un largo etcétera. El negocio floreció enormemente hasta que el niño Maximine Giraud creció. Los sacerdotes de las parroquias cercanas, celosos al ver disminuir sus ingresos, aprovecharon para divulgar que tal aparición era un timo y que tal virgen era, abro comillas, una monja loca que se había prestado para engañar a los niños. Lo anterior irritó a la monja Constance de Le Merliere, quien presentó su denuncia ante las autoridades contra los sacerdotes que la difamaban. Surgió el escándalo público y la gente empezó a dejar de visitar la famosa fuente, y un altar que estaba proyectado a construirse en Inglaterra nunca se llevó a cabo. El boletín del 26 de agosto de 1852 publica la autorización dada por el Papa, abro comillas, para la construcción de un altar a Nuestra Señora de la Salette en Stratford-de-Avon, Inglaterra, a petición del obispo Ulador. Cierro comillas. Muy poco después del fracaso de Nuestra Señora de la Salette, empezó Nuestra Señora de Lourdes, en que mucha gente dice creer porque supuestamente obra milagres, así como la de Guadalupe en México, la de Fátima en Portugal y tantos otros santos y vírgenes. Sin embargo, debemos tomar en consideración que de acuerdo a la Biblia,
Satanás es capaz de obrar milagros que no son más que señales y prodigios mentirosos para que la gente crea la mentira y se pierda. Dice segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así lo hizo Satanás desde el principio. Habló a través de una serpiente para hacer caer a nuestros primeros padres y con ellos a toda la raza humana. En Éxodo 7, Dios le había dicho a Moisés que tirara su vara delante de Faraón y ésta se transformaría milagrosamente en culebra para que Faraón viera que Moisés iba de parte de Dios y dejara salir al pueblo judío de Egipto. Pero he aquí que Satanás, que no obra milagros, pero sí señales y prodigios mentirosos, como lo acabamos de leer, a través de los magos y hechiceros de Egipto, logró que también se volvieran culebras, y Faraón, siendo engañado, impidió que el pueblo de Dios saliera de Egipto. Según a los Corintios 11:14, es muy claro, y lo dice también: Satanás se transforma en ángel de luz para engañar. Ese es su propósito, engañar a los incrédulos. Todavía al día de hoy, los científicos analizan lienzos como los famosos Santo Sudario y el Ayarte de Juan Diego, que según los católicos idólatras es la guadalupana, y que en ellos se encuentran obras sobrenaturales de Dios, sin saber que son obras de Satanás que llevan a la gente a creer la mentira y se pierden, como enseña segunda a los Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí nada más voy a dejar una pregunta. ¿No se les hace raro que un indio, digo, sin con esto discriminarlo ni querer ser peyorativa ni mucho menos, un indígena pues, tuviera el nombre de Juan Diego, un nombre español? Como que está muy raro eso, ¿no? Bueno, si Dios no permitió que fuera encontrado el cuerpo de Moisés para que la gente no rindiera culto a sus restos, tampoco permite que un lienzo como es el Santo Sudario, en que supuestamente fue envuelto Cristo al morir, sea objeto de culto. Los supuestos hechos sobrenaturales que algunos idólatras dicen que poseen el Santo Sudario y la guadalupana, obviamente no son de Dios, sino de Satanás. Los periódicos del 13 de octubre de 1988 publicaron que analizando el Santo Sudario se encontró que databa del siglo XIII, es decir, el tamaño de la mentira que muchos paganos siguen creyendo es nada más de 12 siglos de diferencia, o sea, bien poquito tiempo. Los evangélicos solo creemos y aceptamos lo que la Biblia enseña, no lo que los hombres dicen. Y la Biblia dice que solo Dios obra milagros a través de Cristo. Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por Cristo todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Juan 16, 23 por su parte enseña: en aquel día no me preguntaréis nada.
de cierto te digo, que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, se los dará. Y Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como leemos, la Biblia también enseña que todo lo que pidiéremos en el nombre de Cristo nos va a ser concedido. Por lo cual, pedir en el nombre de un supuesto mediador acarrea, en lugar de un milagro, que se obtengan señales y prodigios mentirosos de Satanás para creer en la mentira y perder a la gente. Segundo de Tesalonicenses 2:10-12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Otra falsa doctrina lo es la falsa intercesión de santos y vírgenes, que también está acomodada en la Biblia. La supuesta intermediación de la Virgen María, madre en la carne, no en el espíritu, de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios obre milagros, ha sido acomodada en la Biblia a recomendación, como ya lo sabemos, de Pedro Lombardo y el Concilio Lateranense de 1215. Juan 2:3-5 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haga todo lo que les dijera. Bueno, pues utilizando este pasaje, alegan que así como Cristo transformó el agua en vino a petición de su madre, él siempre obra milagros a petición de María, porque nunca desoye sus ruegos. Pero lo que hace María es comentarle a Jesús que no tienen vino. Y aunque él le menciona que su hora no ha llegado, o sea, su momento, su tiempo, digamos, de iniciar su ministerio, María no le ordena nada a Jesús. Lo que hace es instruir a los sirvientes a que hagan lo que Jesús les diga. Y eso es muy diferente a una orden. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo no siempre hizo lo que María le pidió hacer. En Marcos 3:31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Aquí se narra la ocasión en que María fue a buscarlo cuando estaba predicando. Y a pesar de que le dijeron que su madre lo estaba esperando, él no obedeció. Y así lo leemos en Mateo 12:49-50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En Lucas 2:45-52 se narra la ocasión en que Cristo, con tan solo 12 años de vida, se alejó de María para ir a predicar a los doctores de la ley. Y cuando después de buscarlo por 3 días su madre y su padre lo encontraron, él simplemente les dijo, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, cada vez que María quiso tener autoridad sobre él, Jesús simplemente se molestó, la paró en seco y simplemente la llamó mujer, para mostrar que en sentido espiritual él no tenía una madre, porque en sentido espiritual Cristo solamente es hijo de Dios, y en cuanto a la carne no es sentido espiritual, es solamente hijo de María. Esto es que Cristo es Dios mismo encarnado en una mujer virgen. Por eso es la simiente de la mujer, de la que nos habla Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero no hijo de María en sentido espiritual. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, Cristo en sentido espiritual no tiene madre, por cuanto es Dios mismo y es eterno, no tuvo principio y tampoco va a tener fin. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, o sea, era la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. María no es madre de Dios. Dios es espíritu y María fue carne.
Cristo es anterior a todos los mortales, incluyendo a María. Jesús es Dios encarnado del que habla Juan 1:14, cuando dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es incorrecto llamar Madre de Dios a María, porque espiritualmente Cristo solamente tiene Padre, pero no Madre. Juan 10:25-30 dice, Jesús les respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Por otra parte, el catolicismo romano respecto del pasaje bíblico de la crucifixión, donde Cristo al morir le dijo a Juan, señalándole a María su madre terrenal, «He ahí a tu madre», dice que con esas palabras la hizo madre de todos los seres humanos. ¿Pero eso es torcer la correcta interpretación del pasaje? Porque nuestro Señor Jesucristo ni en esa ni en ninguna otra ocasión hizo a María madre de todos los hombres. Juan 19:26-27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta, como ya lo mencioné anteriormente, es la tercera palabra de Jesús en la cruz, donde en medio de su agonía, muestra amor filial y ternura al confiar el cuidado de María a Juan, el discípulo amado. Esta acción subraya la importancia de los lazos familiares, la comunidad de fe y el amor incondicional. Es más, Jesús, incluso a punto de morir, se asegura de que María, su madre en la carne, no quede desamparada. Con eso está dando cumplimiento al mandamiento de honrar a los padres hasta el último momento. Con este hecho, Jesús crea un vínculo nuevo que trasciende la sangre y la comunidad de seguidores representada por Juan, que se convierte en una familia. La Iglesia Católica interpreta que cuando Jesús entrega a María a Juan, la entrega como madre espiritual de todos los creyentes. Pero eso es mentira, porque la acción de Juan al acoger a María en su casa desde ese momento simboliza la respuesta práctica de amor y servicio a la que estamos llamados los cristianos. Así que el pasaje es una enseñanza sobre cómo la fe debe traducirse en acciones concretas de amor y cuidado por el prójimo. El apóstol Juan se hizo cargo de María y la llevó con él hasta Éfeso, donde murió. Más tarde, en ese mismo lugar, Juan fue hecho prisionero y remitido a la isla de Patmos, donde murió después de escribir el Apocalipsis. Primera a los Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por otra parte, Cristo antes de morir nunca llamó madre a nadie, dejándonos ejemplo de que nosotros como cristianos que tenemos la mente y la naturaleza de Cristo, no llamemos así a María, porque los evangélicos solo tenemos Padre espiritual. Dios Padre así lo enseñan en otros pasajes. Sí tenemos madre carnal, o tuvimos madre carnal, madre física, pero espiritual no. Solamente tenemos un Padre espiritual, a pesar de que también tuvimos un Padre terrenal. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Los falsos argumentos de los pasajes de la boda de Caná y de la crucifixión que enseñan los católicos acerca de que Cristo oyó y oye los ruegos de su madre y de que la hizo madre de la humanidad al momento de morir, son fraudulentamente acomodados
para perdición de los que así creen, como dice segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y eso es precisamente lo que han hecho los católicos. Si la Biblia enseña en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, debemos desechar radicalmente la doctrina de los muchos intercesores, evitando recibir señales y prodigios mentirosos de Satanás, al invocar a santos y vírgenes, que no son más que añadiduras de las que la Biblia enseña, traen condenación. Otra doctrina pagana son las imágenes y esculturas religiosas introducidas al catolicismo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, bíblicamente establecidos en Éxodo 20, contienen un segundo mandamiento que fue arbitrariamente suprimido en el catolicismo, en el catecismo católico, porque prohíbe hacerse o tener imágenes y esculturas religiosas a los que la Biblia, por hermosas que sean, llama ídolos. Los cristianos evangélicos de los primeros 3 siglos de la era cristiana no tenían ni rendían culto a imágenes ni esculturas religiosas. En las famosas catacumbas de Roma, donde se escondían los cristianos por la persecución contra ellos, no aparecen imágenes ni esculturas, ni siquiera cruces, porque la cruz es signo de ignominia. Lo que sí aparece son dibujos de peces. Recordemos que los cristianos somos pescadores de hombres. Pero ¿qué es lo que hace el catolicismo romano? Pues adapta en la Biblia la veneración a las imágenes y esculturas. Nos ha quedado muy claro que cualquier práctica o doctrina del catolicismo romano que le aporte beneficios económicos es falsa de toda falsedad. La idea de utilizar imágenes y esculturas dentro del cristianismo político profesado por el catolicismo romano cuando nació en el 607 después de Cristo, indudablemente que ha dejado grandes ganancias. Una simple imagen o escultura religiosa es utilizada para atraer la atención y con ella los billullos, los billetes, sobre todo si al pie de ellas hay un letrero invitando a depositar monedas para un fin aparentemente noble. Como si en el Vaticano hiciera mucha falta el dinero. Allí lo que hace falta es humildad, amor y empatía por el necesitado. Bueno, una pregunta, con todo el dinero que tiene el Vaticano ahí en sus bancos, ¿qué no será capaz de acabar con la pobreza y el hambre en el África, digamos, por lo menos? Digo, porque pues nomás están dando golpes de pecho, pero no hacen nada. Hechos 19, 24 al 26 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hacer negocio no es nuevo. Eso existe desde la época de Demetrio el platero y aquí lo estamos viendo. Cuando recién empezaba la iglesia primitiva. Apocalipsis 18:15a dice, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Este pasaje es parte de la descripción del catolicismo romano cuya sede está en la ciudad de los 7 montes. Y la Biblia menciona que los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Eso es propio de los falsos cristianos que no pueden ni quieren desprenderse de las cosas que les dejan dinero, aunque estén prohibidas por la Biblia. Esto se aplica tanto al catolicismo romano, que es un falso cristianismo, como a cualquier persona que se llame cristiana y viva como impío. La prohibición de las imágenes y esculturas en la Biblia se encuentra en Éxodo 20, 4 y 5, que dice,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este es el segundo mandamiento de la ley de Dios, que desde la época de Pedro Lombardo fue deliberadamente suprimido precisamente por él del catecismo católico, perdón. Como se ve, el acomodo en la Biblia del culto a imágenes y esculturas se inició suprimiendo el segundo mandamiento del catálogo y arreglando sus propios 10 mandamientos, que a la luz de la Biblia son solo 9. A la supresión del segundo mandamiento del decálogo en el catecismo, siguió el falso argumento de que Moisés hizo una serpiente de bronce. Como dice Números 21, 8, 9, dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y sí, Moisés hizo esa serpiente, pero no para que se le adorase o rindiera culto, sino para probar proféticamente que del modo que esa serpiente era levantada para probar la fe de los israelitas, del mismo modo Cristo sería levantado en la cruz para que por la fe en su sacrificio obtuviéramos salvación. Así lo enseña Juan 3, 13 y 14, que dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Éxodo 23, 5 en su parte A dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Cuando el pueblo quiso rendirle culto a la serpiente de bronce, como hoy día los católicos rinden culto a imágenes y esculturas, Moisés destruyó la serpiente, porque sabía lo que el primer mandamiento ordena. Segundo de Reyes 18:4. Hablando del rey Oseas dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce. ¿Por qué, si los católicos dicen conocer la escritura, no destruyen las imágenes y esculturas religiosas? La respuesta es más que evidente: porque realmente no son cristianos, no son evangélicos, son mercaderes de la gracia de Dios. Y esas falsas representaciones de los santos les dejan pingües ganancias, es decir, abundantes bienes, beneficios extraordinarios y riquezas cuantiosas y muy lucrativas. Es por la Biblia, los escritos patrísticos y la historia fidedigna que sabemos que el culto a las imágenes y esculturas no son parte del verdadero cristianismo, y de ninguna manera se justifica tenerlas para adornar templos, porque eso es lo que ellos dicen: para adornar templos, recordar a seres queridos o exaltar virtudes de quien supuestamente representan. No se deben de tener. Por lo tanto, las falsas representaciones disque pintadas por Dios, como la Verónica, el Santo Sudario, la Guadalupana, deben desecharse, ya que más que milagros sobrenaturales, son señales de Satanás para engañar a los negligentes que se creen todas las mentiras que el sacerdote ensotanado les dice. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie que haya muerto en pecado podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón directamente a Dios, no vayas a los hombres, y hazlo en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora con tus propias palabras, aprende a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like,
compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como a la sierva de Jesucristo. En la caja de comentarios les voy a dejar el enlace para que se suscriban. El Señor les bendiga. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras.